Para la medición arterial, para la toma de la presión arterial, hay que tener en cuenta primero ciertos factores que pueden influir en la correcta medición de la misma. Primeramente, hay que explicarle al paciente que 30 minutos antes no debe haber bebido café, ni fumado, ni tampoco haber tomado drogas simpático-miméticas que puedan alterar la correcta medición, ¿bien? Durante la medición se debe encontrar en un clima de tranquilidad, de reposo, tiene que haber un reposo previo de 5 minutos y durante la misma, ¿cómo es la posición que debe adoptar el paciente? Bueno, contra el respaldar, la espalda apoyada contra el respaldar, los pies apoyados contra el piso y las piernas a 90 grados, sin estar dobladas, digamos, ¿bien? La posición del brazo corresponde a estar en una leve flexión y siempre a la altura del corazón. Ahí está, la altura del corazón, porque si no se puede alterar aproximadamente unos 70 milímetros de mercurio la presión, la correcta medición. Y flexionando a nivel del codo con una leve pronación, ¿bien? Primero tenemos que determinar la presión, el pulso de obliteración, el cual lo encontramos a nivel del pulso radial. Bien, determinamos el pulso, primeramente. Bien, y ahora lo que hacemos es insuflar el manguito hasta que no sintamos el pulso. Ese vendría a ser el pulso de obliteración. A partir de allí, hacemos 30 milímetros de mercurio más, que serían aproximadamente unos 170 más o menos. ¿Dónde se coloca el estetoscopio? Bueno, determinado la presión o de obliteración, lo que hacemos es colocar el estetoscopio a nivel de la parte interna del pliegue del codo, no por debajo del manguito. Eso es un error frecuente, sino que ahí en la parte interna del pliegue del codo. Claramente no vamos a escuchar nada porque la presión del manguito es superior a la de la arteria. Entonces, el siguiente paso es desinsuflar 2 a 3 milímetros de mercurio por cada segundo. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Al descomprimir, la arteria se va abriendo, ¿bien? Se va abriendo y por ende escuchamos un aumento del flujo sanguíneo que va acompañado por ende de los ruidos, de ruidos y turbulencias, ¿bien? Estos ruidos son los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov tenemos distintas fases, fase 1, fase 2, 3, 4 y 5, que, bueno, básicamente es un aumento de la intensidad. Vamos a ir escuchando primero un ruido intenso, soplante, luego vamos a ir en la fase 3 aproximadamente, ya se va haciendo mucho más intenso, y luego va decreciendo, ¿bien? Hasta hacer un ruido más grave. Y en la fase 5 ya es la desaparición del ruido. Bueno, ¿cuál sería la presión arterial sistólica y cuál la diastólica? La sistólica corresponde a la presión arterial máxima, la que se concuerda, digamos, con la primera fase de los ruidos de Korokov. Entonces, la primera fase a la aparición del primer ruido, esa es la presión arterial sistólica, que en este caso dio 120 de presión arterial sistólica, 120 milímetros de mercurio. Y de diastólica es la fase 5, que corresponde a la desaparición de los ruidos de Korokov, que en este caso dio 70 milímetros de mercurio. Bien, como vimos, esta lectura puede alterarse por ciertos mecanismos, ¿bien? Ciertos mecanismos como en el paciente diabético anciano, en el cual predispone una caída de la presión arterial al ponerse de pie, que es lo que se llama la hipotensión ortostática. A su vez también tenemos el efecto de bata blanca, que condiciona una sobreestimulación de la presión arterial por el simple hecho de la presencia del médico con su bata blanca. ¿Okay? Respecto a cifras que hay que seguir, las cifras tenemos cifras normales, cifra óptima y una cifra normal que es alta, ¿bien? La óptima corresponde a menor a 120 y menor a 120-80, es decir, sistólica y diastólica respectivamente.
La normal sería una cifra de menor a 130/85, es sistólica diastólica, y la normal alta corresponde a una sistólica entre 130 y 139 y una diastólica de 85 hasta 89. Bien, no se debe olvidarse de que la medición se realiza en ambos brazos y en caso de que haya diferencias se toma la de mayor valor, siempre con intervalo no menores a 1 minuto. Y eso es todo.